Mientras en México el muralismo tomaba una creciente importancia como corriente artística para crear una identidad propia post-revolucionaria, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante y Jorge Negrete, entre otros, se convertían en ídolos que, junto con los actores de las carpas, daban a la industria cinematográfica y a la cultura popular mexicana un impulso sin precedentes. Económicamente, México crecía y se industrializaba, mientras que, bajo el lema de Unidad Nacional, el país entraba a la Segunda Guerra Mundial de manera congruente con la doctrina Estrada. En ese contexto, la importancia estratégica de las clases medias se había revelado de manera evidente en la contienda electoral de 1940, cuando se eligió al sucesor del presidente Lázaro Cárdenas. Gran parte de la clase media urbana, que se sentía ajena a un partido que se identificara estrechamente con los dos sectores, campesino y obrero, como el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, había optado entonces por apoyar la oposición almazanista. A raíz de esa experiencia, una de las principales metas del nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, fue la de integrar a las clases medias al partido. En 1943, mientras en Michoacán la fuerza del Paricutín hacía estragos con su erupción, el mismo día en Guadalajara nacía el sector popular. Congregando tanto a burócratas como a cooperativistas, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas, intelectuales y grupos femeniles, juveniles y de no asalariados, logrando con ello que la distancia entre las clases medias y la orientación revolucionaria socialista del partido quedara definitivamente acortada. Otra de las labores que cumplió el sector popular, quizá no plasmadas en sus estatutos, pero sí sustancial, fue darle un cauce civil a las legítimas aspiraciones políticas de los militares, que habían visto a su sector dentro del partido disolverse unos pocos años antes. La reconstrucción de una identidad precisa de los sectores medios tuvo su inicio durante la época alemanista, gracias a una identificación estrecha entre los términos sector popular y clase media. Así, la Confederación llegó a ser considerada un sinónimo de clase media. Se trataba, pues, de la reconfiguración de un partido cuyo centro era la clase media política a través de su sector, la CNOP. Nacida como organización de respaldo del Ejecutivo Federal, la Confederación logró impulsar los cuadros necesarios para cubrir los cargos de elección popular, diputados y senadores, presidentes municipales y gobernadores. Durante muchos años, la CNOP funcionó como vínculo directo entre el partido y el gobierno, gracias a una relación privilegiada que siempre mantuvo con el Ejecutivo Federal. Podría decirse que se trataba del órgano de gobierno dentro del partido. La Confederación era el instrumento de vinculación que utilizaban hacia el interior del mismo los presidentes de la República, los gobernadores e inclusive el propio presidente del PRI. Con el empoderamiento y crecimiento cada vez mayor de las clases medias urbanas, el sector daba garantías de estabilidad al Ejecutivo. Algo posible gracias a la circunstancia de que el secretario de la organización era también el del sector popular. En las entidades federativas, gracias a la estructura territorial desarrollada tanto en el partido como en la CNOP, se reproducía el mismo proceso que a nivel federal. La función política del organismo estuvo respaldada por el papel social de sus agrupaciones. Se trataba de una relación de reciprocidad entre la CNOP, las organizaciones militantes y el gobierno. Su estructura permitió la actuación de mecanismos redistributivos, distintos de la clásica relación directa entre el presidente y las masas, típica de otras experiencias latinoamericanas. Desde los años 60, las clases medias empezaron a sentirse afectadas por un diseño económico y político que no satisfacía sus necesidades
y no les generaba expectativas de desarrollo. Ante este escenario, la función social y política del sector popular se tornó vital, haciéndose también más eficiente. Con la gestión de Alfonso Martínez Domínguez, 1961-1964, la CNOP se convirtió en una asociación civil, viviendo una etapa de gran expansión. Durante el Consejo Nacional de 1961, este líder propuso convertirla en una organización más militante y poderosa en el seno del PRI. También durante el mando de Martínez Domínguez fue ampliado el Comité Ejecutivo de la Confederación y se crearon nuevos órganos de trabajo. Los delegados llegaron a ser permanentes y las organizaciones aumentaron de número. Hacia 1965 se habían integrado 5 nuevos grupos: colonos urbanos e inquilinos, transportistas, empleados de las instituciones de crédito, organizaciones auxiliares, patronatos y empresas descentralizadas, así como trabajadores de la seguridad social y maestros. Al final del sexenio de Adolfo López Mateos y durante la campaña electoral de Díaz Ordaz, destacó el apoyo y el entusiasmo de las organizaciones pertenecientes a la CNOP. Precisamente las clases medias que se veían representadas política y socialmente encontraban un cauce para procesar sus demandas y sus intereses de participación, convirtiéndose en el gran factor estabilizador de la vida política y social. Es así como en los años 60 se dio un gran impulso a las actividades sociales de la Confederación. A la mitad del decenio había crecido su presencia en las colonias de las periferias urbanas, donde la central desarrollaba además una función de mediación en los frecuentes conflictos. Para citar un ejemplo, en 1965, la organización logró que se reformara el artículo 1 de la Ley de Cámaras de Comercio, que concedía personalidad jurídica a las uniones de locatarios y ambulantes, agrupándolos en una de las más importantes ramas del sector. A mediados de los 60, parecía funcionar perfectamente la relación de mediación entre las organizaciones de la CNOP y las autoridades estatales que permitían el mantenimiento de los consensos y la redistribución. Otra característica importante de la Confederación en los 60 fue su específica y creciente atención a la juventud, como se constató en su tercer Congreso de la Juventud, 1964, y en el séptimo Congreso de la Juventud Revolucionaria, del 6 y 7 de noviembre de 1965. A partir de la dirigencia de Carlos Madrazo y hasta nuestros días, la CNOP se consolida como el sector que ha generado la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, además de la que siempre tuvo en el Senado, la mayoría de gobernaturas, presidencias municipales y presidentes de la República. En el contexto del nuevo cuadro económico y social resultante del desarrollo estabilizador, el reto del partido era ganarse a clases medias emergentes que carecían de organización adecuada. Nuevamente, la Confederación tuvo un papel muy destacado, en tanto que fue factor para apuntalar la nueva política económica del gobierno, que postulaba pasar del estabilizador al desarrollo compartido. En la parte internacional, se desplegó con un firme y marcado respaldo a los países del tercer mundo y a la inmigración chilena, resultado del golpe en contra del presidente Salvador Allende. Las clases medias crecían y se expresaban mayormente. El desarrollo de la CNOP no podría explicarse si no se registra el crecimiento de ese segmento social en México. Justamente por ello, en 1975, esta organizó un memorable encuentro para analizar a las emergentes clases medias mexicanas. La política de integrar a las clases medias dentro de la Confederación, practicada en la época de Ávila Camacho y Alemán, y efectiva quizá hasta los primeros años de Díaz Ordaz, necesitaba una revisión urgente. Importa así recalcar cómo el PRI supo enfrentar, otra vez, la nueva marginalización de los sectores medios,
situación que hace recordar la de los años 40, cuando gracias a la creación de la CNOP se pudo evitar una peligrosa fragmentación política. Jesús Reyes Heroles, como presidente del PRI, reconoció que la tarea de involucrar a las clases medias era complicada y ardua. Pensamos que para disponer de una favorable correlación de fuerzas es indispensable contar con las clases medias. De no conseguirlo, el país quedaría expuesto a perder muchos logros y avances de la revolución. Durante los años 90, a partir de la 11ª Asamblea Nacional de la Confederación, se aprobó su transformación en UNE como un Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, integrado por 5 movimientos. Con la conformación de los 5 movimientos nacionales, el Movimiento Nacional Sindical, el Movimiento Nacional Gremial, el Movimiento Nacional de Profesionales y Técnicos, el Movimiento Nacional Urbano y el Movimiento Nacional Ciudadano, se consolidó la formación de agrupaciones autónomas, pero comprometiéndolos con los objetivos del PRI. Pocos años después, en 1996, el llamado Frente retomó su nombre original, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En los últimos años del siglo XX, la crisis que afectaba el bolsillo de las clases medias, la pérdida de elementos valiosos, disensos al interior del partido, y un distanciamiento de los principios y causas que le habían dado origen a la Confederación, derivó en un alejamiento de las bases sociales que al tiempo se convertiría en derrotas electorales con un alto costo para el país. Al paso de un corto tiempo, una vez reagrupadas las fuerzas y con una visión clara de las funciones que tenía que ejercer la CNOP, el PRI se dispuso a desarrollar una plataforma sólida y con un candidato ganador recuperó la presidencia de la República en 2012. El día de hoy, México está en un proceso de acelerada transformación. Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto y el cambio de paradigmas en el siglo XXI obligan a la organización a plantear una nueva relación con las clases medias que siempre ha representado, para impulsar ciudades y municipios globales que puedan adaptarse y competir en el mundo que hoy vivimos. La misión hacia adelante de la CNOP será consolidar un México próspero, donde los ciudadanos tengan un mayor poder adquisitivo y, sobre todo, ser el interlocutor de las principales demandas en los sectores populares de las clases medias y urbanas del país, para ser el factor de estabilidad social que fue durante la segunda mitad del siglo XX. En este nuevo milenio, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares deberá ser la plataforma donde hagan eco las auténticas causas de la gente. Ser el instrumento que sepa alinear voluntades en torno a un propósito. La participación política y social de los ciudadanos. Que aporten siempre ideas para seguir transformando a México.